A todos, mi nombre es Lidia Oviedo, soy residente de tercer año del Centro de Salud de Las Palmeritas en Sevilla y junto con mis compañeros Fran y David venimos a presentaros el proceso asistencial del embarazo, parto y puerperio que tenemos en Andalucía. Se define como las actuaciones de un equipo multidisciplinar enfocadas a la atención integral de una mujer con un diagnóstico de embarazo positivo. Destacar la figura de Ignacio Felipe Semmelweis en el siglo XIX, que consiguió disminuir la mortalidad materna intraparto mediante el lavado de manos. También destacar que el primer PAI se realizó en el 2002, desde entonces han venido varias actualizaciones, la más importante la de 2006, que incluye la lactancia materna, las sesiones grupales de preparación al parto y el proyecto de humanización de la atención perinatal. Todo esto es muy importante, sobre todo ahora que está en auge el tema de la violencia obstétrica, ¿vale? Y esta guía se basa en, o sea, este proceso se basa en 5 guías de práctica clínica evaluadas con el instrumento AGRI. Como todo proceso tiene su límite de entrada, que es el test de embarazo positivo en este caso, el límite final, que es cuando se termina el embarazo, ya bien sea por un aborto espontáneo, una interrupción voluntaria, por un parto prematuro o la finalización del puerperio inmediato, y luego unos límites marginales, como el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica, la cesárea, el parto instrumental y también tener en cuenta la atención a cuidados adicionales, que os detallo aquí en una larga lista, donde vienen detalladas enfermedades que afectan a la madre, como pueden ser la epilepsia, la diabetes, la hipertensión, enfermedades del niño que haya nacido prematuramente, que tenga un retraso del crecimiento. Y todas estas listas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Os dejo con mi compañero a continuación. Hola, buenas, mi nombre es David Cardoso. Yo voy a continuar con la parte del PAI de embarazo de componentes. En los componentes yo voy a hablar sobre las semanas de gestación y el seguimiento que le vamos a hacer a las gestantes por parte de los diferentes profesionales, las actividades que va a realizar la gestante y las características de calidad de estas actividades, con las preguntas quién, dónde, qué, cómo y cuándo. Después vais a ver más adelante cuadros que son bastante densos, pero que yo lo voy a resumir y sobre todo me voy a centrar en la diferenciación, las peculiaridades de cada semana. Aquí veis una serie de siglas y dibujitos que básicamente lo que hablan es de que todo está basado en buenas guías de práctica clínica, en acuerdos de grupos del PAI, en la seguridad del paciente en base a la OMS y a la ESP, en la información que debe ser progresiva y semanalmente para las gestantes, en la estrategia de bioética de Andalucía, en un uso de medicamentos y cuando veis las siglas NOC es para los cuidados de enfermería, ¿vale? En primer lugar, la gestante llega al servicio de atención al ciudadano de atención primaria, se recoge nombre, apellido, fecha de nacimiento en USA y se empieza a programar las citaciones en médico de atención primaria y las diferentes citaciones en el centro de salud. Primera valoración por parte del médico de familia, matrona y enfermera. Segunda valoración en global, semana 6-10, en este caso, pues primera visita prenatal, el programa de aceptabilidad del paciente y ofrecemos información de interrupción voluntaria de embarazo, tenemos en cuenta la multiculturalidad, los determinantes sociales y el soporte psicosocial y la detección del maltrato. Insistimos en las medidas de higiene de manos y el uso correcto de guantes, hacemos la historia clínica estructurada y un documento de salud de la embarazada, hacemos exploración general con tensión arterial y índice de masa corporal, se ofrece el diagnóstico prenatal que haremos más adelante, se hace la primera analítica con hemograma, grupo sanguíneo, RH, serología y estudio de tiroides o de diabetes gestacional en el caso necesario, además urocultivo, y se hacen muchísimos consejos y recomendaciones por parte de enfermería, así como se informa a la paciente de todo lo que hemos hecho y de elaboración de las pruebas, que eso se va a ir semanalmente, por eso ya no lo volveré a repetir, ¿vale? Tercera valoración por parte de la obstetra, aquí lo que se hace sobre todo es la ecografía del primer trimestre con el cribado combinado del primer trimestre, que es el diagnóstico prenatal, se hace ecografía del primer trimestre contra lucencia nucal, marcador de bioquímica de edad materna, y se calcula el riesgo de cromosomopatía. Si fuera positivo, derivamos a la unidad específica, ¿vale? En la ecografía del primer trimestre vamos a valorar muchas cosas, número de embriones, latido cardíaco, estimación de la edad gestacional, morfología embrionaria, identificamos la patología uterina o anexial, ¿vale? Y gestionamos las diferentes consultas, así como informar de nuevo a la paciente y recogerle una historia de salud o documento de salud de la embarazada. Cuarta valoración por parte de la matrona de enfermería. Aquí ya empezamos con las actividades grupales, preparación, nacimiento y crianza del primer trimestre.
Se ofertan a todas las gestantes y se facilita básicamente asistencia a la pareja y se atiende todas las consultas, dudas, temores, se hacen las diferentes recomendaciones y todo lo que supone alrededor de las gestantes, ¿vale? Además de gestionar las próximas citas. Quinta valoración por parte ahora del médico de familia, matrona y enfermería, entre las semanas 16 y 18 de gestación. Aquí pues se hace de nuevo todo lo mismo y además se ofrece el cuidado bioquímico en las pacientes que no se lo hayan hecho en el primer trimestre, que puede ser hasta la semana de gestación 17. Este cribado bioquímico es el cuádruple test. Además necesita un consentimiento verbal. Sexta valoración por parte de obstetra auxiliar de enfermería. Entre las semanas 19 y 21 se hace la ecografía del segundo trimestre y todo lo demás. Y en la ecografía del segundo trimestre vamos a hacer un cribado de malformaciones estructurales, que si el riesgo es alto se derivaría a la unidad específica y si es bajo, pues controles normales. Séptima valoración, entre las semanas 24 y 26 de gestación. Aquí lo único así nuevo es la analítica del segundo trimestre y el cribado universal con el test de O'Sullivan para diabetes gestacional, ¿vale? En gestantes que son RH negativas con incompatibilidad RH se repetirá el test de con indirecto para ver la sensibilidad o no. Octava valoración por parte de matrona y enfermería. Esta se hace después de la semana 28 de gestación. Se ofertan a todas las gestantes un mínimo de 3 sesiones de entrenamiento, de técnicas de relajación, respiración y ejercicio, y además todo lo demás, consejos, recomendaciones, dudas y temores, fomento de la lactancia materna, también información a los padres, los lazos afectivos, todo eso, ¿vale? Y además se informa del calendario y del cribado de metalopatías con la prueba del talón, ¿vale? Novena valoración, entre la semana 28 y 30, por parte del médico de familia, matrona y enfermería, se hace el test de O'Sullivan en el tercer trimestre, siempre y cuando aparezcan o no se lo haya hecho en el segundo trimestre o aparezcan complicaciones de diabetes gestacional como macrosomía o hidranio. En gestantes RH negativas no sensibilizadas con un código indirecto negativo se administrará 300 de gamma-globulina D para reducir el riesgo de sensibilización. Y además se ofrece la posibilidad de elaborar un plan de parto y nacimiento que veremos más adelante para qué sirve, ¿vale? Décima valoración, entre la semana 33 y 35 por parte de la obstetra. Aquí se hace la ecografía del tercer trimestre en la que se valoran diferentes cosillas, se gestionan las siguientes semanas que son bastante importantes y además se incide en la información sobre la posibilidad de donación de sangre del cordón umbilical al Banco de Sangre de Andalucía. Toda la información que le damos a la paciente se va a recoger en la historia de salud y en el documento de salud de la embarazada. Onceava valoración por parte del médico de familia, matrona y enfermería de atención primaria. Entre la semana 35 y 37 de gestación, aquí se solicita el cultivo vaginorrectal del estreptococo del grupo B, así como algo nuevo. 12ª valoración, obstetra, auxiliar de enfermería y matrona, semana 39 y 40. Ya se acerca el momento y lo único que se hace así nuevo, aparte de actualizaciones, recomendaciones y todo lo que hemos dicho anteriormente, es la cardiotocografía para el control del bienestar fetal. Semana 41, ya casi, por parte de la obstetra, matrona y auxiliar de enfermería, ya prácticamente el médico de familia ya aquí no hace valoraciones. Como nuevo, ecografía para valorar el líquido amniótico mediante la técnica de mayor bolsa vertical, la cardiotocografía de nuevo para el control de bienestar fetal y además vas a ofrecer la posibilidad de inducir el parto tras previa información verbal antes de la semana de gestación 42. 14ª valoración por parte de nuevo del Servicio de Atención al Ciudadano, pero esta vez de atención hospitalaria, en las urgencias generales obstétricas, dependiendo del hospital. Aquí se recoge la información de la paciente y se traslada al área de paritorio. Y 15ª valoración, y la última por parte, la última presentada por mi parte, obstetra, matrona y auxiliar de enfermería, aquí en el área de paritorio ya, y lo que se hace básicamente es revisar toda la documentación, completar la anamnesis, ofrecer y hacer hincapié en el tema de las analgesias en el parto. Si fuera epidural hay que comprobar si tiene formulario y consentimiento informado y atender las expectativas y las preferencias que había anteriormente escrito en el plan de parto y nacimiento. No está indicado realizar un estudio cardiotocográfico en gestantes que no tengan riesgos adicionales, valoren la dinámica uterina y si tuviera un tacto bimanual. Si la bolsa estuviera rota, hacemos la especuloscopia, ¿vale? Y os dejo ahora con mi compañero Fran Ocaña. Venga, un saludo. Hola a todos, soy Fran Ocaña y voy a continuar con la sesión que están dando mis compañeros. Ya nos encontramos en la fase de dilatación, que sería la primera fase del parto. ¿Quién va a atender este parto? Pues bueno, si está todo dentro de la normalidad y es un parto de bajo riesgo, pues lo realizará la matrona.
¿Qué puntos vamos a valorar el progreso de la dilatación? Pues bueno, sería la dinámica uterina, la dilatación cervical, la auscultación fetal y el estado de las membranas ovulares. Estas exploraciones, si son normales, están en condiciones de normalidad, se realizarán cada 4 horas. ¿Cómo vamos a controlar el bienestar fetal? Pues bueno, lo realizaremos mediante diferentes técnicas, que sería la auscultación fetal intermitente, la monitorización electrónica fetal intermitente y la monitorización eléctrica fetal continua. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La auscultación fetal intermitente, pues utilizaremos un fonendo o un Doppler, se realizará cada 15-30 minutos durante el periodo de dilatación y cada 5-15 durante el periodo expulsivo. Utilizaremos la clasificación de la cardiotocografía y si esta fuese patológica, pues lo que se recomienda es realizar una recogida de microtoma fetal, de sangre fetal o la estimulación digital de la calota. En cuanto a la monitorización electrónica fetal intermitente, pues bueno, se realizará de 10 a 30 minutos cada 2 horas, ocultándose la frecuencia cardíaca fetal durante unos 15-30 minutos entre los periodos de registro. ¿Y en qué situaciones vamos a utilizar la monitorización electrónica fetal continua? Pues bueno, en aquellas en las que encontremos pues, un líquido amniótico teñido, que la gestante tenga fiebre, que haya una alteración en el latido cardíaco fetal, que haya un sangrado abundante durante el parto, que se haya utilizado oxitocina, que la propia mujer, la gestante, demande este tipo de monitorización, o en aquellos casos que se utilice la epidural. En ese caso se utilizaría la monitorización a los 30 minutos después de dicha intervención y después de la administración de cada bolo. ¿Qué vamos a tener también en cuenta en esta fase? Pues bueno, si el parto es vaginal y que progresa con normalidad, pues bueno, no habría que realizar ningún tipo de amnioresis ni perfusión de oxitocina como antes se hacía de forma rutinaria. Como antes he comentado, si hay alguna alteración, alguna complejidad en el parto, pues entonces no lo llevará a cabo la matrona, la atenderá el ginecólogo. ¿Cuándo se utilizará la amnioresis? Pues bueno, cuando hay una dilatación, esta no progresa adecuadamente y las membranas siguen intactas. Mientras que utilizaremos oxitocina en aquellos casos que ya haya 2 horas de dilatación y el cervix sea todavía menor de 1 centímetro. En cuanto al dolor, pues bueno, utilizaremos diferentes técnicas más fisiológicas como la respiración y la relajación o otras como los TEMS, la inmersión en agua caliente o la famosa epidural o incluso la combinada, que sería la epidural y la intradural. Ya nos encontramos ahora en el periodo expulsivo que sería la segunda fase del parto. En este momento pues, se le dice a la embarazada que elija la posición en la que más cómoda quiere dar a luz, no hay ninguna mejor que otra y ya se le recomienda el uso de pujos espontáneos. No se recomienda los pujos precoces ni mantenidos o la presión fúndica, que eso ya ha quedado anticuado. Lo que sí también se recomendará es que si se utiliza analgesia de tipo neuroaxial, pues los pujos se inicien una vez completada la fase pasiva de la segunda etapa del parto. Tampoco ya ha quedado en desuso los masajes perineales, los sprays anestésicos para reducir el dolor perineal, pero sí lo que vamos a utilizar o lo que queremos es una protección activa del periné. Para ello, ¿qué utilizaremos? La técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal, pidiendo que la mujer no empuje en estos momentos. ¿Cuándo consideramos que la segunda parte del parto es prolongada? Pues bueno, va a depender en qué tipo de fase estemos. Si estamos en la fase pasiva y en aquellas mujeres que son nulíparas, será un parto prolongado si es mayor de 2 horas. En multíparas, mayor de 1 hora sin epidural y mayor de 2 horas con epidural, mientras que en la fase activa, en nulíparas será prolongado cuando lleve más de 1 hora sin epidural y más de 2 horas con epidural, y en multíparas mayor de 1 hora. Todos estos tiempos se ven acortados siempre y cuando que la gestante haya tenido anteriormente una cesárea. Y ya llegamos a la tercera fase y última del parto, que es el alumbramiento. Bueno, pues hay que asegurarse que la paciente está muy bien informada del procedimiento que va a tener. Si ella decide tener un manejo espontáneo, fisiológico, pues se le puede dar la opción, pero bueno, hay que asegurarse de que está informada que el manejo activo del alumbramiento acorta la duración de la fase del parto, disminuye el riesgo de hemorragia postparto y la necesidad de oxitocina terapéutica. Eso sí, vamos a utilizar oxitocina pero con fines profilácticos en el alumbramiento. Ya no es imprescindible realizar el pinzamiento precoz, ni el corte precoz del cordón umbilical, ni la tracción del mismo para la expulsión de la placenta. El recién nacido ya ha nacido. Entonces, pues bueno, hacen falta las medidas ambientales necesarias que todo el mundo nos gustaría realizar. Si hubiera algún tipo de desgarro, pues se realizará la sutura. Se hará un pinzamiento tardío del cordón, que será en torno al segundo al tercer minuto de vida. Ya no se recomienda el pase de sonda nasogástrica ni rectal para descartar las atresias en el recién nacido. Lo que sí que sería interesante y hay que realizar es la determinación del RH y del CUMS directo del recién nacido si la madre fuera del grupo 0 o RH negativo.
también es recomendable realizar una determinación de gases venosa o arterial del cordón umbilical para indicar que todo ha ido con normalidad. Muy importante, el contacto piel con piel. Numerosos guías ya han demostrado su eficacia y en estos momentos pues bueno, habrá que realizar una vigilancia estrecha tanto al recién nacido como a la madre en las 2 primeras horas postparto, y una vez pasadas estas 2 horas se iniciará la profilaxis. Para la oftalmia neonatal al recién nacido, por supuesto, esta profilaxis. Para la oftalmia neonatal aplicando eritromicina, y para las enfermedades hemorrágicas aplicando vitamina K. Una vez que ha finalizado todo esto, pues bueno, iniciamos ya el proceso del alta hospitalaria. Bueno, se realizará, por supuesto, una exploración física a la madre. Aquellas gestantes que son RH negativo y que el recién nacido es RH positivo, se realizará una profilaxis con inmunoglobulina T-B en las primeras 72 horas a la madre, ¿vale? Por supuesto, pues hay que ver que toda la documentación pues que está en orden, que todo ha ido bien y que el registro que se ha inscrito recién nacido en el registro único de parto y de nacimiento de Andalucía. En cuanto al neonato, pues bueno, exploración por supuesto completa del recién nacido. En las primeras 24 horas se le dará su primera dosis de la hepatitis B. En aquellas mujeres, aquellas gestantes que son portadoras del virus de hepatitis B, al recién nacido se le dará en las primeras horas de vida una dosis de inmunoglobulina, luego se aplicará su vacunación como a todos los bebés y se adelantará su segunda dosis de vacuna al mes de vida. Se hará una limpieza bien del cordón umbilical con agua y con jabón y se realizará el cribado de hipoacusia. Esta se puede hacer a partir de las 24 primeras horas del nacimiento hasta las primeras semanas. En cuanto a la lactancia, pues bueno, todos sabemos que hay 2 tipos, la materna y la artificial. La lactancia materna será a demanda y en exclusiva. Sabemos todo este tipo de beneficios que tiene la lactancia materna. Las primeras 24 horas, sobre todo, es muy importante, ya no es la cantidad de leche, sino la frecuencia con la que se pone el recién nacido para succionar, para que estimule el pecho materno. Las primeras 24 horas mínimo entre 8 y 12 tomas al pecho. A partir de ahí, pues ya se establece la lactancia en torno a las 2 semanas y ya será a demanda. El recién nacido pues debe de mamar entre 10 y 12 veces en las primeras 24 horas y durante los primeros días pues necesitará al menos de 8 tomas efectivas. Muy importante antes del alta, pues explicarle bien a la madre y detectar pues que agarra bien y que succiona bien el recién nacido. En cuanto a signos precoces de hambre, pues bueno, sería el chupeteo, meterse las manos en la boca, sacar la lengua. En esos momentos pues ya habría que ponerlo en el pecho y que inicie la toma. Aquellos lactantes, aquellos recién nacidos que vayan a utilizar solo lactancia materna en exclusiva, pues lo que se recomienda es darle una dosis diaria de vitamina D durante los primeros 6 meses. Aquellas madres que deciden una lactancia artificial, pues bueno, se les explicará las cantidades, cómo esterilizar los biberones y las tetinas, y lo que también se recomienda es que no se caliente la leche en el microondas. Una vez que hayan pasado estas primeras 48 horas, el parto ha ido con normalidad y el recién nacido ha sido a término, pues se le podrá dar el alta en las primeras 48 horas. Se le informará a la madre, por supuesto, pues, de los diferentes programas de salud que tiene acceso en cuanto a las vacunas, salud infantil, cuando tiene que hacer la visita con la enfermera, los diferentes cribados, ¿vale? Como ya digo, al tercer o cuarto día del recién nacido, pues se acudirá a la matrona enfermera del centro de salud, ahí se explorará tanto a la madre como al recién nacido. Se le explicará pues cómo el inicio del calendario vacunal, también se evaluará cómo va la nutrición del recién nacido y se darán recomendaciones generales del bebé, como la lactancia, los lazos afectivos, también ejercicio del suelo pélvico del periné para la madre. Hola otra vez. Vengo a hablaros ahora de los anexos que tenemos disponibles en el proceso asistencial del embarazo. Lo primero que nos viene son los indicadores, que consisten en la primera visita prenatal, que debe ser antes de las 10 semanas, la episiotomía, que debe ser menos de un 30% de todos los partos, el cribado combinado del primer trimestre y el cribado de la ecografía 20, que son los más exigentes con un estándar de más del 95%, junto con la hipoacusia. ¿Vale? También incluyen en este apartado los profilaxis de la inmunización anti-D en mujeres RH negativo.
la visita puerperal, que debe ser antes de los 4 días, el cribado del hipocuto, que me he comentado, que también tiene un estándar de más del 95%, y la lactancia materna exclusiva. En cuanto a consejos preconcepcionales que se le deben dar a todas nuestras embarazadas, pues insistir en la necesidad de la toma de ácido fólico para evitar defectos del tubo neural, valorar la exposición laboral de la paciente por si hubiese que adaptar su lugar de trabajo, ¿vale? Insistir también en el estilo de vida saludable con la dieta mediterránea, mantener una vida activa, ¿vale? Y luego, en cuanto a los fármacos, evitar la automedicación, consultar siempre antes de tomar cualquier fármaco y especificar de forma muy clara algunos fármacos que sabemos que son teratogénicos, como pueden ser la talidomida o los retinoides, aunque esa lista es más amplia, pero bueno, por reseñaros algunos. ¿Vale? En cuanto a los agentes físicos, nos referimos a evitar el uso de la radiografía durante el embarazo, sobre todo el primer trimestre, aunque bueno, siempre habrá que valorar el riesgo-beneficio en cada caso, y evitar la exposición a altas temperaturas y vigilar esas situaciones como pueden ser la fiebre, el uso de las saunas que deben evitarse y la exposición a focos de calor como pueden ser los hornos industriales. ¿Vale? También se debe informar a la embarazada de los riesgos de transmisión vertical de las infecciones, ¿vale? Tanto infecciones activas como crónicas, como pudiésemos comentar en cuanto al VIH, el treponema, la hepatitis, rubeola, ¿vale? Por eso es muy importante hacer la serología al inicio del proceso del embarazo. Y bueno, insistir en medidas dietéticas como por ejemplo congelar el jamón o evitar la ingesta de carne cruda, ¿vale? Para evitar la infección con el toxoplasma. Y también muy importante la realización del cribado de la enfermedad de Chagas en pacientes que vengan de zonas endémicas de Latinoamérica, ¿vale? En cuanto a los agentes tóxicos nos referimos al alcohol, que no hay una cantidad segura, con lo cual se debe evitar por completo su consumo, el tabaco, abandonar por supuesto el hábito tabáquico, y a la cafeína, que el límite está establecido en 50 miligramos por día. Eso equivale más o menos a media taza de café, lo que pasa que, bueno, pues lo ideal es no tomarlo o tomar café descafeinado, ¿vale? También muy importante, en pacientes que tengan alguna patología crónica, pues evitar el abandono de la medicación para que no se descontrolen, ¿vale? Porque muchas veces es más peligroso el descontrol de esa enfermedad de base que el propio fármaco, ¿vale? Y esto a las embarazadas les debe quedar muy claro. Luego, otros problemas frecuentes que podemos presentarnos durante el embarazo son las náuseas y vómitos, sobre todo en primer trimestre, para lo cual debemos recomendar el jengibre y, en todo caso, el caribán, ya como último recurso la fenotiazina, ¿vale? La pirosis, pues recomendar medidas posturales, no acostarse después de comer, ¿vale? También podemos utilizar los antiácidos y en todo, como medida farmacológica, los antagonistas de los receptores de H2. Antes se utilizaba la ranitidina, pero desde que se retiró, pues se utilizan fármacos de la misma familia, pero no la ranitidina, evidentemente. ¿Vale? Luego, en cuanto al estreñimiento, pues insistir en la deambulación, ¿vale? Para favorecer el tránsito, el aumento de la ingesta de alimentos con fibra, ¿vale? Y el uso de laxantes que aumenten el bolo fecal, ¿vale? En cuanto a los hemorroides, pues medidas que se suelen dar a la población general, y el uso de flemotónicos. Varices es un problema muy frecuente, hay que informar de que es posible que aparezca y se pueden utilizar medidas de compresión. Os dejo aquí una tablita del registro cardiotopográfico, aunque no nos interesa mucho aquí en atención primaria. Y luego la escala de valoración del riesgo de depresión postparto, que creo que es bastante útil y es bueno tenerla a mano, ¿vale? Porque no es tan infrecuente. Así que nada, bueno, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en contactar con nosotros a través de la unidad del centro o dejarnos algún comentario. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya servido de ayuda, ¿vale? Venga, un saludo a todos.